Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre un gran placer compartir con ustedes a través de este medio, a través de este canal. Agradecido de Dios por permitirnos una vez más estar aquí, pues siempre tratando de edificar, de que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y hoy tenemos un tema que yo sé que será de bendición. Siempre quizá parece un cliché cuando decimos que será un tema interesante o de bendición. Pero cuando se habla de profecía, cuando se habla de los profetas, es un tema muy interesante. Y es un tema que hoy en día siempre está en boga porque hoy hay profetas muy modernos y la gente también tiende en el cristianismo, en la religión, a pues tener cierta animadversión hacia algunos profetas, diciendo que ya es un don que no existe o que no está en vigencia, pero la profecía siempre está en vigencia, desde el Antiguo Testamento incluso. Es un don que es intertestamentario, que en el Antiguo Testamento pues estaba en función aun cuando el Espíritu Santo solamente descendía de tiempo en tiempo sobre sacerdotes, reyes y el caso de las personas que eran profetas o videntes, como también se le llamaba en la antigüedad. Entonces, cuando hablamos de la profecía, tenemos que entender que las profecías contienen el plan de Dios. Las profecías muestran el plan de Dios y las profecías muestran los acontecimientos que el Señor quiere que nosotros de alguna manera tengamos conocimiento sobre ellos y que podamos entender de algunas cosas que van a suceder en el futuro o que en nuestros días pueden acontecer. Entonces, cada vez que usted ve que la Biblia pues muestra alguna profecía, está mostrando algo importante porque es un mensaje de Dios. Toda la Biblia contiene prácticamente casi un 30% de profecías. O sea, para que usted entienda, la Biblia es un compendio de libros. En el caso de la que utilizamos los evangélicos, los cristianos, tiene 66. Nuestros amigos de la Iglesia Católica tienen 72. Hay 6 libros apócrifos añadidos luego del canon bíblico y por eso son apócrifos, porque no se consideran inspirados. Pero dentro de los libros canónicos nosotros encontramos que en la Biblia está compuesta por historia, libros históricos, por poesía, libros poéticos o sapienciales como son Job, Proverbios, eh, Eclesiastés, Salmos, que son poemas también, canciones. Por eso son libros poéticos o también de sabiduría. Entonces, encontramos la historia, libro de los Hechos, eso es histórico, libro de los Reyes, eh, crónicas, esos son pues relatos históricos en su gran mayoría. Hay otros libros que muestran profecía, el caso de los profetas. También tenemos biografías, como el caso de los evangelios, que son biográficos sobre la vida de Jesús. Y vemos una diferencia entre los libros, encontramos novelas también en las escrituras, como el caso de Esther, y encontramos diferentes géneros literarios y expresiones literarias, como el libro de Apocalipsis, que es una literatura diferente, simbólica, fantástica. Entonces encontramos diferentes formas de Dios expresarse y hablar a nuestras vidas a través de diferentes acontecimientos y forma de manifestar literariamente pues la información. Ahora, en el caso profético, lo que estamos viendo es que esto no viene por interpretación privada, esto no viene porque a mí me dio el deseo de escribirlo, sino que es Dios que deposita en el profeta su palabra y el profeta entonces habla de parte de Dios. Y eso es un profeta. Entonces, la profecía tiene una gran importancia porque la profecía nos direcciona. La visión nos da dirección. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay dirección sabia. Entonces, las profecías nos alertan, nos aperciben. Cuando nosotros conocemos profecía, entendemos acontecimientos que están pasando, pero también que van a suceder y nos preparamos y vivimos confiados conforme al conocimiento que se nos ha provisto. Entonces, por eso cuando acontecen ciertas desgracias y situaciones que la gente en gran manera lo conmociona y la gente se lamenta y expresa cierta admiración, pues nosotros cuando tenemos el conocimiento profético y escritural, pues lo tomamos más calmado, porque estamos más conscientes
de que está obrando el Señor, porque en las profecías el Señor nos muestra acontecimientos y sus planes que tiene con la humanidad, con la sociedad, con los diferentes gobiernos. Y pues nos muestra también que Él tiene el control, y eso es importante entenderlo. Las profecías nos muestran el control que Dios tiene sobre los acontecimientos, que no es como la gente cree o como los deístas podrían decir, que Dios creó al mundo y lo soltó en banda, como decimos aquí en Dominicana, en un lenguaje coloquial. O sea, que Dios creó al mundo y lo dejó a su suelto, que Dios creó las leyes y ya, y todo se rige por las leyes de Dios sin la intervención divina. Eso es un error, el creer esto, y una ignorancia de lo que es el mundo espiritual. Dios interviene en la humanidad, Dios habla con el hombre, Dios obra a través del hombre. El Señor se manifestó en carne, vino a la tierra, se hizo hombre, vivió como hombre en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios interviene en la humanidad y va a intervenir en el futuro y va a seguir interviniendo en todos los acontecimientos. Claro, en el orden de Dios, en base al plan y al diseño perfecto que Él ha establecido para la salvación de la humanidad y para la transformación de sus hijos. Entonces, las profecías son importantísimas. Y cuando vamos a hablar de profetas importantes, yo creo que serían todos los de la Biblia, pero en la Biblia está dividido en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas mayores. Ahora, cuando hablamos de los profetas menores, están los profetas de Joel, Oseas, Habacuc, Abdías, Malaquías, y todos esos profetas que son 12 profetas, los profetas menores, que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿por qué está dividido en profetas mayores y menores? Porque en el caso de los profetas menores, sus profecías son más cortas, no es que son menos importantes, y en gran parte también son profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel y con los enemigos del pueblo de Israel. Pero los profetas mayores son más extensos. Inclusive el libro de Isaías tiene 66 capítulos, la misma cantidad de libros que tiene la Biblia en capítulos. Eso tiene un simbolismo quizás, porque el 6 es un número de imperfección y es un número de hombre, pero también es un número que revela acontecimientos, y por eso vemos que cuando habla del sello de la bestia es 666, pero eso es otro tema de numerología que en algún momento tenemos que tratarlo, la gente lo ha pedido muchas veces, en cuanto al significado de los números y el simbolismo, o lo que los números son como signos dentro del patrón bíblico numérico y de interpretación y de codificación. Entonces, las profecías son importantes. Las profecías es una muestra del control de Dios sobre la humanidad y del plan de Dios sobre los acontecimientos y sobre nuestra historia en sentido general. Entonces, Dios está en control y tenemos que entenderlo. Y cuando Dios revela a los profetas, nos está diciendo: yo tengo el control del futuro, yo conozco todo lo que sucede, lo que va a suceder, y yo soy parte de esto que sucede. De alguna manera, el Señor pues interactúa en cada acontecimiento. Entonces, los profetas han sido el ministerio profético, el más perseguido, quizás podríamos decir, porque en el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas fueron asesinados, fueron martirizados, los verdaderos profetas. Los profetas falsos casi siempre pues se salían con la suya, como uno dice, porque los reyes y gobernantes les gustaba tener a falsos profetas. Acordémonos, por ejemplo, de acá, que tenía muchísimos profetas falsos a su alrededor, y Micaías, que era un profeta de verdad, le profetizó lo contrario a lo que más de 300 profetas le habían profetizado a su favor. Entonces lo golpearon, lo abofetearon y lo tenían en poco, porque lo que querían era que él profetizara igual que los demás profetas. Los verdaderos profetas no tienen problema con que lo golpeen o con que lo maten, van a darle el mensaje de parte de Dios. Jeremías sufrió bastante también por ser profeta. Jeremías lloraba su ministerio. Le llaman el profeta llorón, porque Jeremías de alguna manera pues sufrió bastante, fue golpeado, encarcelado, maltratado por sus profecías. Pero eran profecías muy importantes en cuanto a lo que el pueblo estaba haciendo y lo que tenía que enderezar. En el caso de Moisés, por ejemplo, era considerado profeta. Incluso el Señor da la palabra de que no se levantaría solo otro profeta como él. O sea, como Moisés, solamente Jesucristo como profeta. Entonces lo muestra la Biblia.
Entonces, el ministerio profético, un ministerio muy perseguido, un ministerio muy importante, un ministerio muy revelador, pero también de mucha consagración. Normalmente el profeta siempre es una persona apartada, una persona de mucha soledad, de mucha búsqueda, de mucha santificación. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo. Y hablamos de persecuciones, como el caso también de Elías, que Jezabel lo quería matar y Dios se lo llevó al cielo. Si Dios lo deja en la tierra, fácilmente lo matan. Un profeta de fuego, pero un profeta también de confrontación. Profetas que declaraban el pecado. Y también en el Nuevo Testamento encontramos situaciones. Por ejemplo, Juan, el bautizador o el bautista, primo de Jesús, cómo lo asesinan por declarar el pecado. Y era un profeta que abría lo que era el camino al Salvador, el abridor de camino, el que clamaba en el desierto. Entonces, el don de profecía es un don muy importante, porque Dios siempre ha hablado, siempre. Dice la Biblia que basta que Dios hable y todos profetizarán. Y entender también que dice la Biblia que Dios no va a hacer nada sin revelárselo a su siervo, los profetas. Eso dice el libro de Amós. O sea, cada vez que Dios va a hacer las cosas, de alguna manera las revela a sus profetas. ¿Hay profeta hoy? Sí, hay profeta hoy. Claro que sí. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer a un verdadero profeta? La Biblia dice que para reconocer a un profeta, la profecía del tal tiene que cumplirse. Si la profecía no se cumple, habló de sí mismo, habló de lo suyo, dice la Biblia. Y el tal profeta es falso y mentiroso. De ahí que yo tengo una cierta polarización o en confrontación con algunos pseudos profetas que dicen que se equivocaron y que piden perdón de sus profecías erróneas o revelaciones. Porque los dones no se equivocan. Yo he hablado de esto en otros videos. O sea, si yo tengo el don de profecía y yo verdaderamente profeticé de parte de Dios, no puede haber error. Ahora, el hombre sí se equivoca porque el hombre a veces quiere impresionar a alguien. El hombre quiere espectacularizar en algún momento o darse a conocer o que lo engrandezcan. Y de ahí usted ve gente que en vez de profetizar, están ofreciendo carro, están ofreciendo casa, están hablando de prosperidad en sus mensajes proféticos a la gente para emocionarlos, para llevarlos a cierto nivel psicológico de aceptación de su persona, lamentablemente, o de manipulación para extorsionar. Entonces, ¿hay profecía de prosperidad que alguien puede darnos? Claro que sí. Alguien puede Dios darle una palabra para decírnosla, para fortalecerlo en un momento. A veces nosotros estamos un poco angustiados o afligidos por condiciones económicas o situaciones que pasan a nuestro alrededor y Dios puede enviar un profeta, una persona con revelación a decirnos que Dios nos va a honrar, que Dios nos va a bendecir o que Dios nos va a conceder algún bien que necesitamos para facilitar la vida o para tener alguna facilidad o comodidad necesaria para nuestro ministerio o para nuestra familia. Claro que sí. Ahora, eso es una cosa y la otra es la manipulación, la extorsión y que se quiera cualquierizar el don profético, dando siempre profecías, siempre halagüeñas, como pasaba con Micaías y acá, que todos los profetas del rey le profetizaban cosas buenas. Sin embargo, en la Biblia vemos que la profecía no siempre es buena, no siempre es dulce. Aunque sea dulce en el paladar para el que la dice, es amarga para el que la traga. Entonces, tenemos que entender que la profecía no siempre es lo que queremos escuchar. Nosotros quisiéramos escuchar que la tierra será siempre un paraíso, pero la Biblia dice que la tierra está reservada para el fuego que va a descender del cielo y los elementos ardientes que descenderán del cielo van a aprender a encender esta tierra en fuego, en llama, como una manifestación de un juicio. Entonces, lamentablemente, las profecías no siempre son lo que la gente quiere escuchar. Las profecías no siempre serán, en cierta forma, agradables al que le escucha o a quien se le profetiza. Porque puede ser que la profecía sea de juicio, sea de castigo y no sea, como muchas veces esperamos, de prosperidad y de simple bendición. Entonces, es importantísimo el don profético. Vuelvo y repito, Dios muestra el plan que tiene a través de la profecía. Dios muestra el plan que tiene con la humanidad, con el futuro. Muestra que está en control de lo que sucede, de lo que acontece. Que Él interviene en las situaciones del mundo, de nuestra vida. Eso lo muestra la profecía.
que está vigente el don profético. De no estar vigente el don profético, entonces se caerían los demás dones que le acompañan, porque la Biblia dice que Dios ha dado dones para edificación del cuerpo de Cristo, maestros, evangelistas, profetas, pastores, apóstoles. Entonces, si el de profeta no existe o no está en vigencia, entonces los demás, ¿qué? Entonces, los dones son los que edifican la iglesia. En la iglesia donde hay un profeta verdadero, los pastores, los líderes, los que presiden, tienen una gran bendición porque pueden apercibirse de pecados, de acontecimientos, de confrontaciones, de situaciones que van a llegar a suceder en la congregación. Y el Señor los muestra a través del profeta y apercibe y prepara para que podamos responder correctamente a ciertos acontecimientos. Además de la tranquilidad que da saber que hay un futuro provisorio para nosotros, porque la profecía nos muestra una gran redención también. La gran profecía bíblica es el regreso de Cristo, es la salvación de las almas, es la vida futura, es la vida eterna, es las bendiciones que Dios tiene para los hijos que han obedecido a su palabra y han recibido a Jesucristo. Entonces las profecías son malas quizás para los pecadores en gran manera, pero lo que le servimos al Señor y esperamos la promesa de Dios, pues sabemos que la profecía es una lumbrera, que la profecía nos dirige, nos da confianza, nos permite estar más tranquilos, nos permite entender que Dios tiene el control y confiar en Dios cada día más. Entonces, el don profético es el don más antiguo manifestado en la Biblia. La primera profecía, por allá por Génesis 3:15, creo, si no me equivoco, cuando el Señor le dice a la mujer que de su simiente, pues nacerá el que iba a vencer a Satanás, que es Jesucristo. Y eso se cumple casi 4000 años después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas profecías cumplidas del Antiguo Testamento en Jesús, ¿eh? Muchas profecías cumplidas. Isaías, un libro que para mí es el primer evangelio, no el quinto, porque es un evangelio profético. Allí muestra dónde Jesús nacería, lo que iban a hacer con él, cómo iba a vivir, el sacrificio, todo. Eso es terrible. Cuando usted lee Isaías, eso es maravilloso. Usted va a ver allí detalles de todo lo que acontece con el Señor. Incluso el libro de los Salmos es un libro profético en gran parte. El Salmo 22 muestra la crucifixión de Cristo y todos los detalles del sufrimiento del Salvador. Lea la Biblia y ahí están la mayoría de las profecías. Hay muchas que no se han cumplido todavía. Hay muchas profecías importantes sobre el pueblo de Israel que todavía no se han cumplido. La que iba a ser disperso, iba a regresar, eso se cumplió y está ahí. Y volvió a ser un pueblo después de muchísimo tiempo dispersado por todas partes del mundo. Entonces las profecías se cumplen cuando son Dios que está hablando. Si hay profecía, hay cumplimiento. Si Dios habla, todos profetizan. Acordémonos que el rey Saúl profetizó y él no era profeta, pero descendió el espíritu y lo tomó, fue mudado en otro cuerpo y profetizó. O sea, en algún momento Dios puede usar a alguien para profetizar, aún sin ser profeta, porque es el Espíritu de Dios el que viene y nos da la palabra, nos da la revelación. La Biblia está llena de profecías. Así que lea la Biblia y vea las profecías que faltan por cumplirse y apercíbase de los tiempos. Para mí es un gran placer compartir con ustedes a través de este canal, a través de este medio. Comparte este contenido, coméntelo. Si no se ha suscrito, suscríbase. Haga suyo esta plataforma, haga la suya. Y así también nos ayuda a crecer y seguimos creciendo. Y estamos agradecidos de Dios porque seguimos creciendo. Estamos ya arribando a los 7000 hermanos que siguen este canal, esta plataforma, que no es fácil. Déjenme decirles que un canal de enseñanza, de educación cristiana, de educación bíblica, es difícil que la gente lo siga. A la gente le gusta el espectáculo, le gusta el show, le gusta el entretenimiento, le gustan los falsos testimonios muchas veces. Y vemos mucha gente siguiendo todo ese contenido, muchas veces algunos edifican, otros no. Pero nosotros tratamos aquí de edificar, de que usted sea bendecido, de que el pueblo crezca, de que podamos crecer ministerialmente, espiritualmente, personalmente. Así que todo lo que hacemos aquí lo hacemos con ese propósito. Para los que me han estado preguntando sobre la escuela de inteligencia espiritual Besalael, pues la escuela va a iniciar en septiembre. Ya los formularios de inscripción se le están enviando a las personas a través de nuestro WhatsApp del ministerio. Usted puede escribir, le enviamos el formulario, usted lo llena y ya su inscripción pues va tomando una formalidad. Al 809-614-9482. Escuela de Inteligencia Espiritual,
una escuela diseñada para los hijos de Dios. Las clases de esta escuela serán jueves y sábados en diferentes horarios, principalmente horario tarde-noche. Así que ya lo sabe, es vía Zoom, así que es virtual, y ya las materias o clases que se van a impartir en unas previas reuniones que se van a realizar con los participantes, se les va a explicar toda la metodología y la logística. Así que no se preocupe. Los que me están llamando y escribiendo y comentando sobre el seminario de escatología, pues este seminario empieza el 29 de este mes de junio, si Dios así lo permite. Así que será los sábados de 5 a 7 de la noche, hora República Dominicana, vía Zoom. Así que usted puede comunicarse a nuestro WhatsApp al 809-614-9482 y tener todos los detalles. Así que ya lo saben, seminario de escatología, Daniel y Apocalipsis. Así que un abrazo fuerte. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima.